noche, en nuestro especial, analizaremos una de las controversias más complejas y simbólicas de América Latina, la histórica disputa marítima entre Bolivia y Chile, un conflicto que durante décadas ha marcado la política, la diplomacia y la identidad de ambos países. Todo llegó hasta la Corte Internacional de Justicia, donde Bolivia sostuvo que Chile había adquirido la obligación jurídica de negociar una salida soberana al Océano Pacífico, incluso después del Tratado de Paz de 1904. Pero detrás de esta demanda existe una pregunta mucho más profunda. ¿Puede una serie de convergencias y conversaciones diplomáticas, promesas políticas y declaraciones oficiales convertirse en una obligación internacional? En este especial vamos a revisar el contexto histórico del conflicto, el marco jurídico que dio origen al caso y la discusión sobre la soberanía marítima. Además, analizaremos cómo la Corte distinguió entre el objetivo político de obtener una salida al mar y la verdadera discusión jurídica, la existencia o no de una obligación de negociar. A lo largo de esta investigación abordaremos 4 elementos fundamentales del derecho internacional: los tratados internacionales, los actos unilaterales de los estados, la costumbre internacional y principios como la buena fe y el stop, herramientas jurídicas que fueron claves para entender uno de los casos más debatidos de los últimos años en el escenario internacional. Para entender cómo este conflicto llegó a la justicia internacional, es necesario retomarse al Pacto de Bogotá de 1948, tratado que reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias entre Estados americanos. Sin embargo, desde el inicio, Chile intentó cerrar la puerta al proceso. Su estrategia consistió en argumentar que el asunto ya había sido resuelto décadas atrás mediante el Tratado de Paz de Amistad de 1904. Pero Bolivia presentó una tesis distinta. El Estado boliviano sostuvo que la obligación de negociar no nacía del tratado histórico, sino de múltiples actos diplomáticos. Posteriormente, declaraciones oficiales, acercamientos bilaterales y compromisos políticos desarrollados durante más de un siglo, la controversia tomó un giro decisivo en 2015, cuando la Corte redefinió el verdadero objeto del caso. Mientras Bolivia buscaba una salida soberana al Océano Pacífico, el tribunal decidió concentrarse únicamente en una pregunta jurídica: si Chile tenía o no la obligación de negociar de buena fe. La diferencia parecía técnica, pero cambió completamente el proceso. La Corte dejó de analizar el resultado final y comenzó a estudiar la conducta de los estados. Así evitó cuestionar directamente las fronteras fijadas en 1904. Durante el juicio aparecieron episodios históricos que durante décadas alimentaron las expectativas bolivianas: notas diplomáticas, agendas bilaterales y especialmente las conversaciones de Charaña de 1975, consideradas por Bolivia como señales de un compromiso político serio. Sin embargo, para la Corte el desafío era enorme. Expertos internacionales calificaron el caso como uno de los más inusuales de la historia reciente del derecho internacional, precisamente porque estaba construido sobre una supuesta obligación de negociar y no sobre un tratado específico claramente vinculante. Finalmente, en 2018, llegó la decisión definitiva. La Corte concluyó que, aunque sí existieron múltiples diálogos y acercamientos diplomáticos entre ambos países, Chile nunca manifestó de manera clara una intención jurídica de obligarse a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Con esta decisión se cerró la vía judicial internacional, pero el tribunal también dejó abierta otra reflexión: el claustramiento boliviano continúa siendo un tema sensible que solo podrá avanzar mediante el diálogo diplomático entre ambas naciones. Detrás de esta disputa no solo existe un conflicto histórico, también hay una compleja red de tratados, principios internacionales y normas jurídicas que definieron el rumbo del caso. El primer gran punto de partida fue el Tratado de Paz y Amistad en 1904. Allí quedó establecido el dominio chileno sobre el antiguo litoral boliviano, mientras Bolivia obtenía garantías de libre tránsito comercial. Pero más de un siglo después, la reivindicación marítima tomó una nueva dimensión política y jurídica. La Constitución boliviana en el año 2009 declaró como un derecho irrenunciable e imprescriptible el acceso soberano al Océano Pacífico, convirtiendo la causa marítima en un objeto permanente del Estado boliviano. A este escenario se sumó otro elemento clave: el Tratado de Lima de 1929, entre Chile y Perú. Este acuerdo incluyó la conocida cláusula del candado, según la cual cualquier cesión de territorios que antes pertenecieron al Perú requería la aprobación peruana. Durante el litigio, Bolivia utilizó una frase que se volvió simbólica dentro del proceso: si había un candado era porque existía una puerta que algún día podría abrirse. El siguiente elemento central fue el Pacto de Bogotá de 1948.
instrumento que permitió llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Allí surgió uno de los debates más intensos del proceso. Mientras el artículo 31 reconocía la jurisdicción de la Corte, el artículo 6 excluía los asuntos ya resueltos antes en el año 1948. La gran tarea del tribunal fue entonces definir cuál era realmente el objeto de la controversia, y la respuesta cambió el rumbo del caso. La Corte concluyó que no se discutiría la validez del Tratado de 1904, sino la existencia de una eventual obligación de negociar la buena fe. Bolivia también intentó fundamentar su posición en principios generales del derecho internacional y en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en las normas sobre solución pacífica de controversias. Además, utilizó resoluciones de las organizaciones de los Estados americanos para sostener que existía una obligación acumulativa de diálogo. Pero la Corte fue clara. Esas normas promueven la solución pacífica de conflictos, aunque no imponen específicamente una obligación jurídica de negociar ni garantizan un resultado determinado. Finalmente, uno de los debates más técnicos del caso giró en torno a la diferencia entre el pactum de negociando y el pactum de contraendo. El primero implica la posibilidad de negociar, el segundo supone un compromiso definitivo de alcanzar un acuerdo concreto. La Corte concluyó que las declaraciones diplomáticas, las resoluciones de la OEA y episodios como la declaración de Charañá reflejaban voluntad política de diálogo, pero no alcanzaban el nivel necesario para crear una obligación jurídica vinculante para Chile. Así terminó uno de los litigios más complejos y emblemáticos del continente, un caso donde la historia, la diplomacia y el derecho internacional se encontraron frente a frente en el máximo tribunal del mundo. A lo largo del proceso entre Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia no solo se discutió una salida soberana al mar, también quedaron en evidencia algunas de las instituciones más importantes del derecho internacional público, entre ellas los tratados internacionales, actos unilaterales, soberanía estatal, buena fe, estoppel y costumbre internacional. Fueron partes del debate central de la disputa jurídica que durante años captó la atención del mundo. El primer gran eje del caso fueron los tratados internacionales. Para Chile, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 cerró definitivamente cualquier discusión territorial derivada de la Guerra del Pacífico. Según la posición chilena, el acuerdo fijó de manera permanente las fronteras entre ambos países y consolidó la soberanía chilena sobre los antiguos territorios costeros bolivianos. En cambio, Bolivia recibió garantías de tránsito comercial. En este punto apareció uno de los principios más importantes del derecho internacional, el Pacta Servanda, según el cual los tratados deben cumplirse de buena fe. Chile sostuvo ante la Corte que Bolivia buscaba indirectamente modificar los efectos del Tratado de 1904 mediante una estrategia judicial internacional, aún sin cuestionar formalmente su validez. Otro instrumento fundamental fue el Pacto de Bogotá de 1948, tratado utilizado por Bolivia para fundamentar la competencia de la Corte. Sin embargo, Chile evocó el artículo 6 de ese mismo pacto para afirmar que la controversia ya había sido resuelta antes de 1948 y por lo tanto no podía ser revisada. Finalmente, la Corte concluyó que el litigio no buscaba modificar el Tratado de 1904, sino determinar si existía una obligación posterior e independiente de negociar. Otro de los grandes debates jurídicos giró alrededor del principio de buena fe. Bolivia sostuvo que Chile había asumido el deber de negociar honestamente una salida soberana al Océano Pacífico y que durante décadas sus conductas diplomáticas heredaron expectativas legítimas. La Corte reconoció que en el derecho internacional sí pueden existir obligaciones de negociar y que, cuando esas existen, debe cumplirse de buena fe. Pero también aclaró algo fundamental: la buena fe no crea obligaciones por sí sola. Es decir, primero debe existir un compromiso jurídico válido, solo después entra en juego el deber de actuar lealmente y de manera coherente. Bolivia también invocó la figura de estoppel, principio que impide a un Estado actuar contradiciendo sus propias declaraciones anteriores cuando otro Estado ha confiado legítimamente en ellas. Pero la Corte rechazó este argumento. Según el tribunal, Bolivia no logró demostrar que había cambiado su posición en perjuicio propio, basándose en promesas claras realizadas por Chile. De esta manera, el estoppel
no pudo utilizarse como fundamento para obligar jurídicamente a Chile a negociar una salida soberana al mar. Finalmente, Bolivia recurrió a otra de las grandes fuentes del derecho internacional, la cual es la costumbre internacional. La tesis boliviana sostenía que en más de un siglo de conversaciones diplomáticas, negociaciones y acercamientos, había creado una práctica constante que terminó convirtiéndose en una obligación jurídica bilateral. Según Bolivia, la continuidad de diálogos demostraba que existía una convicción jurídica conocida como la opinión juris, de que Chile debía negociar una salida soberana al mar. Pero nuevamente, la Corte rechazó esta interpretación. El tribunal afirmó que negociar es parte normal de las relaciones diplomáticas entre estados y que en el simple hecho de mantener conversaciones durante años no significaba necesariamente que existiera una obligación jurídica. La sentencia dejó una frase que marcó el análisis del caso: la acumulación de fundamentos insuficientes no crea una obligación suficiente. En otras palabras, si cada argumento individualmente no demostraba la existencia del deber de negociar, la suma de todos ellos no podía hacerlo. Con esta decisión, la Corte reafirmó la diferencia entre cortesía diplomática y obligación jurídica, protegiendo así la libertad de los estados para dialogar políticamente sin que cada acercamiento termine convirtiéndose automáticamente en un compromiso legal vinculante. Después de años de litigio internacional, la sentencia del 1 de octubre de 2018 cerró oficialmente uno de los casos más complejos de América Latina. La Corte Internacional de Justicia concluyó que Chile no asumió la obligación jurídica vinculante de negociar una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Durante el proceso, la Corte examinó cada una de las fuentes invocadas por Bolivia: tratados internacionales, actos unilaterales, costumbre internacional y principios generales del derecho. Sin embargo, ninguna logró demostrar de manera suficiente la existencia de una obligación jurídica exigible. El fallo reafirmó la importancia del principio pacta sunt servanda y la estabilidad de las fronteras fijadas en 1904. También dejó claro que las declaraciones diplomáticas y los acercamientos políticos solo generan obligaciones internacionales cuando existe una voluntad estatal clara e inequívoca de obligarse jurídicamente. En materia de costumbre internacional, la Corte concluyó que décadas de diálogo político no bastan para demostrar la existencia de una obligación legal, especialmente cuando esas conversaciones pueden explicarse por razones diplomáticas o de conveniencia política. Y respecto al principio de buena fe, el tribunal recordó que este regula el cumplimiento de obligaciones ya existentes, pero este no crea compromisos jurídicos de manera autónoma. Aunque la vía judicial quedó cerrada, la Corte reconoció que el enclaustramiento boliviano continúa siendo una cuestión de interés mutuo entre ambas naciones, porque al final este caso demostró que el derecho internacional puede resolver disputas jurídicas, pero no siempre puede cerrar heridas históricas, políticas y geográficas, que llevan más de un siglo marcando la relación entre dos estados.